Vamos a dar inicio a esta segunda unidad recordando algunas temáticas que ya hemos trabajado anteriormente. Vimos las variables y estas se dividen en dos grupos, las variables cualitativas y las cuantitativas. Estas también a su vez se dividen en otros dos grupos, que son las variables cualitativas nominales y ordinales, y para las cuantitativas son las variables discretas o continuas. Recordamos también que estuvimos trabajando con tablas de frecuencia para estas distintas variables. Adicional a esto, pudimos también trabajar gráficos asociados a estas variables. Ahora vamos a trabajar algunas medidas de posición central y estas medidas de posición central nos permiten reducir datos, proponer una serie de indicadores que permiten tener una percepción rápida del fenómeno que está ocurriendo. En este caso, se trabaja a través de las medidas de tendencia central y de las medidas de dispersión o variabilidad. Las medidas de tendencia central son indicadores estadísticos que muestran hacia qué valor o valores se agrupan los datos. Existen procedimientos para expresar matemáticamente las medidas de tendencia central, los cuales los más conocidos son la media aritmética, la mediana y la moda. Las medidas de tendencia central se pueden trabajar de dos maneras. Recordemos que la estadística es la recolección, el análisis e interpretación de datos. De acuerdo a esto, nosotros podemos tomar estos datos y trabajarlos de la misma manera en que se encuentren. A eso le vamos a llamar datos desagrupados. Y si tomamos estos datos y los colocamos dentro de una tabla de frecuencia, a eso le vamos a llamar datos agrupados. Vamos a comenzar este recorrido con los datos desagrupados. Definamos primero qué son estas medidas de tendencia central. Vamos a iniciar con la media aritmética. La media aritmética equivale al cálculo del promedio simple de un conjunto de datos. La mediana es el valor que divide una serie de datos en dos partes iguales. Y la moda indica el valor que más se repite. Vamos a trabajar un ejemplo. Para una muestra de 10 familias de la ciudad de Temuco, vamos a trabajar la variable número de integrantes de su grupo familiar. Recuerden que esta es una variable de tipo discreta, ya que sus números o los valores que tome la variable son números enteros. Para esto vamos a hacer una recolección de datos y esta recolección de datos está hecha de manera desagrupada, ya que se tomaron de la misma forma en que se recolectaron y no fueron colocados dentro de una tabla de frecuencia. Los datos recolectados son 4, 5, 6, 2, 8, 5, 6, 4, 3 y 7. Si tuviésemos que interpretar esta información, diríamos que para la primera familia encuestada, su número de integrantes del grupo familiar es 4. Así sucesivamente se hizo hasta llegar a la 10ª familia. Vamos a comenzar entonces calculando el promedio. ¿Cómo podríamos calcularlo con una fórmula tan compleja? La fórmula dice que debemos sumar todos los valores 4 más 5 más 6 más 2 más 8 más 5 más 6 más 4 más 3 más 7 y dividirlo por el total de los datos. O sea, en este caso son 10. Por lo tanto, el promedio para una muestra de 10 familias de la ciudad de Temuco, cuando preguntamos el número de integrantes de su grupo familiar, el promedio es 5 integrantes aproximadamente por familia. Vamos a trabajar el mismo ejemplo, pero esta vez para calcular mediana. Recordemos que la mediana es el valor que corta la serie de datos en dos partes iguales. Por lo tanto, si trabajamos la mediana en valores desagrupados, el primer paso será ordenar los datos de menor a mayor. Entonces, la serie de datos ordenada queda de la siguiente manera. 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7 y 8. Si ya sabemos que la mediana es el valor que corta la serie en dos partes iguales, esta muestra, al ser muestra par,
quedan dos valores en el centro, en este caso el 5 y el 5. El procedimiento que se hace aquí es sumar el 5 más el 5 y dividirlo en 2. Y esto da como resultado 5. Por lo tanto, la mediana es 5 integrantes por familia. Si la muestra hubiese sido impar, el valor que queda en el centro sería solo 1. Por lo tanto, no sería difícil identificar cuál es el valor que corta la serie en dos partes iguales y ese valor sería la mediana. Veamos ahora la moda. ¿Cómo calculamos la moda para una serie de datos que está desagrupada? Recordemos que la moda es el valor que más se repite en la serie de datos. En este caso, los valores que más se repiten son el 4, el 5 y el 6, porque todos ellos se repiten la misma cantidad de veces. En este caso, el 4 se repite 2 veces, el 5 se repite 2 veces y el 6 se repite 2 veces. Por lo tanto, al tener 3 modas, esta muestra inmediatamente se vuelve multimodal. Cuando en una serie de datos hay 2 modas, esa muestra se vuelve bimodal. Cuando en una serie de datos solamente tenemos un valor, que es el que más se repite, simplemente se le llama moda. Es importante mencionar que la única medida de tendencia central que puede ser utilizada para variables cualitativas es la moda. Después de que ya hemos trabajado los valores de manera desagrupada, veremos cómo funcionan las medidas de tendencia central en valores agrupados, o sea, dentro de tablas de frecuencia. Vamos a comenzar trabajando un ejemplo de una empresa del rubro automotriz, donde se muestran los siguientes datos. Venta en miles de pesos y la frecuencia para estos datos. Si tuviéramos que interpretar esta tabla, diríamos que 5 vendedores vendieron entre 100 y 120. 7 vendedores vendieron entre 120 y 140. 9 vendedores vendieron entre 140 y 160. 16 vendedores vendieron entre 160 y 180. 10 vendedores vendieron entre 180 y 200. Y por último, 3 vendedores vendieron entre 200 y 220. El total de la muestra son 50. Para el cálculo de la media aritmética, debemos de manera obligada volver a calcular un valor que es la mitad de la clase, vale decir, el valor central entre 100 y 120, el valor central en 120 y 140, el valor central que hay entre 140 y 160, el valor central que hay en 160 y 180, el valor central que hay en 180 a 200 y el valor central que hay entre 200 y 220. Para esto, debemos tomar el límite inferior del rango, que en el primer caso es 100, y sumarlo con el límite superior del rango, que en este caso es 120. Ambos se suman y se dividen en 2, lo que da un total de 110. A eso le llamamos marca de clase. En este caso, para esta tabla, quedaría 110, 130, 150, 170, 190 y 210, para una frecuencia de 5, 7, 9, 16, 10 y 3. El primer cálculo que debemos hacer es multiplicar la marca de clase por su frecuencia para cada uno de los valores. 110 por 5, 130 por 7, 150 por 9, 170 por 16, 190 por 10 y 210 por 3. Esto lo sumamos y para este ejemplo nos da un valor de 8060. Estos 8060 que resultan de la sumatoria de la multiplicación entre la marca de clase y su respectiva frecuencia, la debemos dividir por el total de datos. En este caso, el total de la muestra son 50. Para este ejemplo, entonces, la media aritmética es de 161,2. Si interpretamos este valor, diríamos que las ventas promedios de la empresa automotriz es de 161.200 pesos. Vamos a trabajar el mismo ejemplo, pero esta vez
vamos a calcular mediana. Recordemos que la mediana es el valor que corta la serie de datos en dos partes iguales. Por lo tanto, cuando los datos se encuentran agrupados en una tabla de frecuencia, el primer paso es encontrar la mitad de la muestra. Para poder resolver esto, decimos que 50 debemos dividirlo en 2. 25 es el resultado, o donde se encuentra ubicado el valor que contiene la mediana. En este caso, la frecuencia que contiene la ubicación de la mediana es 37. Él contiene la posición 25. Por lo tanto, vamos a trabajar en razón del rango 160-180. Ubicamos en la fórmula los valores de acuerdo a cómo se presentan en la tabla de frecuencia. En este caso, para n medios, ubicamos 25. A este le restamos la frecuencia anterior al rango que contiene la mediana, que en este caso es 21. Estos valores los vamos a dividir por la frecuencia absoluta que se encuentra en el rango mediano. Todos estos valores en conjunto vamos a multiplicarlos por 20. 20 es el valor de la amplitud que existe entre 180 y 160, que es el rango mediano. Y por último, vamos a ubicar el 160 al inicio de la fórmula, sumando el resto de los valores, ya que 160 es el límite inferior del rango mediano. El cálculo matemático debería ser 25 menos 21 es igual, dividido en 16 es igual, por 20 es igual, más 160 es igual. De esta manera y en este orden, evitamos tener cualquier error matemático en la fórmula. Entonces, el ingreso mediano para la empresa automotriz que estamos analizando sería de 165.000 pesos. Con el mismo ejemplo analizado anteriormente, vamos a trabajar la moda. Vamos a recordar el principio que tiene la moda. La moda es el valor que más se repite. De acuerdo a eso, entonces, ubicamos dentro de la frecuencia absoluta el valor que más se repite. Y en este caso, el valor que más se repite es 16. Por lo tanto, el rango modal, o también podríamos decir el rango que contiene la moda, es el rango 160 y 180. Después de que ya hemos determinado los valores en la tabla, vamos a pasar esos valores a la fórmula. Antes quiero recordar que cuando trabajamos moda, solo se utiliza la frecuencia absoluta. Son estos los valores que se transportan a la fórmula. El 16 representa la frecuencia absoluta que contiene el rango modal. El 9 representa la frecuencia absoluta anterior al que contiene el rango modal. El 7 representa la diferencia entre la frecuencia absoluta del rango modal menos su frecuencia anterior. Esto debe sumarse a la frecuencia absoluta que contiene el rango modal menos la frecuencia siguiente. Significa entonces que según este cálculo, el 7 sería equivalente a la resta entre 16 y 9 y 6 sería la resta que hay entre 16 y 10. Estos valores deben ser multiplicados por 20. 20 representa la amplitud del rango que hay entre 160 y 180. A estos valores les vamos a sumar 160, que es el límite inferior del rango modal. De acuerdo a esto, el cálculo matemático debería ser 16 menos 9 es igual, dividido paréntesis 7 más 6, cierre paréntesis, es igual, por 20 es igual, más 160. Recordemos que si utilizamos este orden, no vamos a tener errores para la resolución matemática del ejercicio. Con los datos matemáticos ya sacados, nos preguntamos entonces, ¿cuál es el ingreso más frecuente? Decimos entonces que la moda de las ventas es igual a 170.769.